Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Francisco Rabadán Pérez, doctor en Estadística e Investigación Operativa y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Entonces, en tiempos del COVID-19, yo he aprovechado para dar clases a través de YouTube y poder ayudar no solamente a mis alumnos, sino al resto de alumnos de la facultad. Estamos viendo la asignatura de Estadística 2, que podríamos haber visto en el grado de ADE y ECO en el campus de Fuenlabrada. Y el tema que vamos a ver ahora es contrastes no paramétricos. El tema lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a ser un análisis exhaustivo de la prueba del H cuadrado en su versión del test de la bondad del ajuste, test de independencia en tablas de contingencia y test de homogeneidad. Y luego vamos a hacer una breve introducción teórica a otros tipos de contrastes. ¿Vale? Bueno, comenzamos viendo qué es la prueba del H cuadrado. Vamos a comparar a través del estadístico x cuadrado las posibles diferencias entre las frecuencias observadas en una distribución de una variable y las esperadas en razón de unas determinadas hipótesis. Se dispone de una muestra cuyas observaciones pueden clasificarse en R-clases o categorías mutuamente excluyentes, categorías que pueden venir dadas en intervalos de tipo cuantitativo o simplemente en una escala ordinal o nominal. Como podemos observar en la tabla, tenemos una serie de categorías, en total R categorías, y la unión de todas ellas supondría agotar el espacio muestral. Entonces, bajo h sub 0 cierta, si realizamos un muestreo aleatorio simple, esto significa que vamos a obtener un conjunto de observaciones independientes y la probabilidad de la intersección de las frecuencias muestrales es una ley multinomial o una ocurrencia simultánea de binomiales. Por tanto, cada una de las frecuencias es una binomial de tamaño n mayúscula pi sub i y el valor esperado va a ser n por pi sub i. A esto lo vamos a denotar por e mayúscula sub i y esta va a ser el número de observaciones de la clase A sub i que cabe esperar se obtenga en la muestra si la distribución de probabilidad de la población es la que se incluye en la hipótesis nula. Por tanto, decíamos, si H0 es cierta y además tenemos un muestreo aleatorio simple siendo n suficientemente grande, entonces la frecuencia muestral va a tender a la esperanza del número de elementos muestrales cuando el n es lo suficientemente grande. El estadístico que vamos a utilizar, el estadístico de Pearson x cuadrado, lo vamos a definir como la suma, desde la primera categoría hasta la última, de todas las diferencias al cuadrado de las frecuencias muestrales menos su esperanza, dividido por la esperanza. Como ya hemos comentado, E sub i o esperanza es igual a n por p sub i, con lo cual podemos escribir esta expresión también de esta manera. ¿Por qué elevamos al cuadrado la diferencia entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas? Para evitar que signos contrarios compensen la media global. La inversa de la esperanza evita que una discrepancia grande podría llevarnos a rechazar el modelo de probabilidad de la hipótesis nula, aunque la probabilidad de que pareciera la categoría no fuera muy grande. Entonces x cuadrado vamos a ver cómo se distribuye. Hemos dicho que la distribución conjunta es una binomial, ocurrencia simultánea de binomiales. Si tipificamos todas estas variables dicotómicas, le restamos la esperanza, dividimos por su varianza. Entonces, a través del condicional de Pearson hay una convergencia en distribución a una normal 0,1. La forma de ligar estas variables aleatorias es la suma, de tal forma que si sumamos estas variables aleatorias elevadas al cuadrado, al final obtenemos un h cuadrado. Por tanto, el estadístico x cuadrado se va a distribuir como un h cuadrado de r menos 1 grados de libertad, siendo r el número de categorías con las que contamos. Bueno, vamos a ver cuál sería la región crítica. Observamos que si hay un aumento en el estadístico x cuadrado, esto implica que hay diferencias altas entre las frecuencias observadas y las esperadas, lo que implicaría que rechazaríamos la hipótesis nula, ¿no? Y la región crítica, por tanto, va a ser si el valor x cuadrado del estadístico es mayor o igual que un k, donde el nivel de significación es igual a la probabilidad de que el estadístico x cuadrado sea mayor o igual que k siendo h0 cierta. Y este valor de k lo voy a encontrar en las tablas del h cuadrado de r menos 1 grados de libertad. Bueno, algunas observaciones. La primera es que el estadístico x cuadrado tiene una distribución asintótica al h cuadrado de r menos 1 grados de libertad. Por tanto, necesitamos que las esperanzas sean mayores o iguales que 5 para todas las categorías, o para cualquiera de ellas. Es un test válido para poblaciones tanto continuas como discretas, es decir, categorías cualitativas y cuantitativas. Y por último, en tercer lugar, es aconsejable que la probabilidad de las categorías sean aproximadamente iguales.
Bueno, vamos a la primera versión del contraste del H cuadrado, que sería el contraste de bondad del ajuste, ¿no? Donde el H cuadrado va a depender de una serie de elementos como es R', K y S1 que vemos ahí. Ahora veremos qué es cada una de estas cosas. ¿Cuál es la hipótesis que contrasta? Esta se refiere al tipo de distribución de probabilidad de la población. La hipótesis nula es no paramétrica y además es simple. Se establece en función de observaciones de la población, es decir, observando la nube de puntos, un histograma de frecuencias, etc., o teniendo en cuenta medidas representativas de la distribución muestral. No se pueden establecer hipótesis en contra de los datos. Por tanto, la hipótesis nula es que la población tiene una determinada distribución de probabilidad, con o sin parámetro, y la alternativa es simplemente que la nula no es cierta. Entonces, no se puede formular la hipótesis alternativa de otra manera. Por ejemplo, no podríamos establecer, si nuestra hipótesis nula es que la población es normal, la hipótesis alternativa no podría ser que es una uniforme. La única posibilidad es decidir que no es distribución normal. ¿Cómo procedemos para hacer este test? Se trata de comparar cómo son los datos o frecuencias empíricas con cómo deberían ser en función de las probabilidades teóricas o frecuencias teóricas. Si no conocemos los parámetros poblacionales θ, que nos lo hubiera dicho la hipótesis nula, los vamos a estimar por los estimadores máximo verosímiles. Bueno, aquí tenemos un esquema de cómo acometeríamos el problema. Por un lado tendríamos el número de clases, el rango, hasta R categorías, las realizaciones en que se concretan estos rangos, una serie de frecuencias empíricas que observamos, como ya vimos en la estadística 1, y unas probabilidades teóricas que corresponderían a la probabilidad poblacional de que aparecieran estos elementos X sub is, ¿no? Y al final las frecuencias teóricas van a ser lógicamente multiplicar el número total de elementos que tendríamos en todas las clases por la probabilidad poblacional de que aparecieran estos. Y vamos a construir un estadístico, nuestro estadístico X cuadrado en este caso, que vamos a llamar I sub t, va a ser a la frecuencia observada restarle la frecuencia teórica. Todo esto lo elevamos al cuadrado y dividimos por la frecuencia teórica. Entonces veamos qué elementos tenemos en toda esta tabla. Entonces las probabilidades las obtenemos según la distribución de la hipótesis nula. Las frecuencias empíricas son las que observamos en el muestreo. La phi sub i o frecuencias teóricas son las que deberíamos haber obtenido si fuera cierta la hipótesis nula, y entonces necesitamos, por lo que comentábamos en el apartado anterior, que ahora las frecuencias teóricas sean mayores o iguales que 5. Si esto no se cumple, tendríamos que agrupar por intervalos y esto nos modificaría la tabla de la izquierda. Este estadístico I sub d nos sirve para comparar las frecuencias teóricas con las observadas. Entonces, bueno, si es cierta la hipótesis nula, entonces el estadístico I sub t se distribuye como un H cuadrado de R' menos K menos 1, donde R' es el número de clases agrupadas. Observemos que aquí R es el número de categorías total. Si es necesario que reagrupe, voy a tener un número de R' categorías, y K es el número de parámetros estimados. Entonces debemos preguntarnos si en nuestra hipótesis sobre cómo se distribuye la población, la distribución es paramétrica o no paramétrica. ¿Cómo obtenemos el valor crítico de subalfa? Pues muy sencillo. Y haciendo la condición del nivel de significación, esto es que la probabilidad del H cuadrado de R' menos K menos 1 sea mayor que D sub alfa, podemos mirar en las tablas del H cuadrado de R' menos K menos 1 grados de libertad el valor que representa este nivel de significación. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. La cuantía de los pagos por siniestro en miles de euros se distribuye como recoge la tabla de la izquierda, en este caso la parte verde. Todos estos son los cálculos que habríamos hecho a partir de ahí. Contraste a un nivel de significación del 5% si podemos considerar que hay equiprobabilidad en la cuantía del desembolso de las categorías propuestas. Bueno, pues lo primero que haremos será construir las probabilidades teóricas. Si hay equiprobabilidad, si tenemos 5 alternativas, lógicamente la probabilidad de ocurrencia va a ser 1 partido por 5. La frecuencia teórica va a surgir de multiplicar las probabilidades teóricas por el número total de elementos, ¿no? Con lo cual observamos que nuestras frecuencias teóricas serían 20, 20, 20, etc. Y ahora procederíamos a construir el estadístico de contraste.
Entonces veamos, tenemos que restarle a la frecuencia observada, en el primer caso 10, su frecuencia teórica, en este caso 20, esa diferencia, 10 menos 20 la elevaríamos al cuadrado y dividiríamos entre la frecuencia teórica 20, y esto nos daría este 5. Y así sucesivamente. La suma de todos estos elementos sería I sub d, y esto sería igual a 7,5. La siguiente parte va a proceder a construir nuestra región crítica, ¿no? Entonces observamos que I sub d, que se va a distribuir como un h cuadrado de r' menos k menos 1 grados de libertad, en nuestro caso es un h cuadrado de 5 categorías menos 0 parámetros, esta distribución es una función de cuantía y aquí no hay parámetro ninguno, menos 1 grado de libertad. Por tanto estamos en un h cuadrado de 4 grados de libertad. Bueno, pues el valor del h cuadrado que deja por encima de sí el 5% de la probabilidad, el h cuadrado de 4 grados de libertad es 9,4877. La podemos encontrar en Excel utilizando esta fórmula y es igual a INV por chiquat arroba 0,95.4. Notemos que este 0,95 se refiere a la probabilidad acumulada, no a la cola de la derecha del h cuadrado, que es la que estamos buscando nosotros con este 5%. Como en nuestro caso, nuestro estadístico de contraste es 7,5 y es inferior a esa diferencia máxima que somos capaces de admitir, por tanto no rechazamos la hipótesis nula. Es decir, podemos considerar posible que la distribución poblacional sea equiprobable. Problema número 2. Observamos 4.000 individuos que han estado expuestos a un riesgo durante cierto periodo de tiempo. Se sabe que 1.870 de ellos han sufrido un determinado tipo de accidente. Nos preguntamos, ¿puede mantenerse la hipótesis de que hay la misma probabilidad de sufrir este accidente de que no sufrirlo con un nivel de confianza del 99%? De nuevo tendríamos los datos modelizados en la parte verde de la tabla y aquí haríamos los cálculos correspondientes. Bueno, probabilidad teórica. Si nos dicen que hay la misma probabilidad, estamos también en un entorno de equiprobabilidad. La probabilidad teórica, por tanto, sería 0,5, 0,5 y la frecuencia teórica sería multiplicar el tamaño muestral por estas probabilidades, con lo cual obtendríamos 2.000 y 2.000, ¿no? Y ahora pasamos a construir nuestro estadístico I sub d. A la frecuencia observada le restamos la frecuencia esperada, esa diferencia la elevamos al cuadrado y dividimos por la frecuencia esperada, con lo cual obtenemos 8,45, 8,45 y la suma de ambas categorías, la suma de ambos elementos del estadístico va a ser 16,9. Bueno, vamos a determinar la región crítica. Hemos dicho que nuestro estadístico I sub d se distribuye como un h cuadrado de r' menos k menos 1 grados de libertad. En este caso, un h cuadrado de 2 menos 0 menos 1, esto es un h cuadrado de 1 grado de libertad. Bueno, pues el valor del h cuadrado que deja por encima de sí una probabilidad del 1%, el h cuadrado de 1 grado de libertad es 6,63. Observamos también que en la fórmula de Excel utilizamos la función de distribución, con lo cual el complementario de un 1% es el 99% y el número de grados de libertad es 1. Y esto nos devolvería este 6,63. En nuestro caso, observamos que la diferencia, que el I sub d, es superior a la diferencia que estamos dispuestos a admitir, que es 6,63. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula. Bueno, un ejemplo un poco más completo, donde ya sí aparecen parámetros y donde tenemos el problema de agrupar las categorías que comentábamos antes, ¿no? Procedo. Problema 3. Para realizar reformas en una gasolinera necesitamos conocer la distribución de probabilidad de la llegada de los vehículos al día. Para contrastar esta hipótesis se realiza un muestreo aleatorio simple de tamaño 907. Con estos resultados, contraste con un nivel de significación del 5%, que esta muestra se ajusta a una distribución paramétrica conocida. Bueno, como todos sabemos, los tiempos de espera los podemos modelizar a través de la distribución Poisson. La Poisson depende de un parámetro que es lambda. Primero tenemos una serie de elementos x sub i que vamos a entender como vehículos al día, ¿no? Entonces aquí observamos que están llegando una serie de vehículos al día entre 0 a 9. Y aquí tenemos una frecuencia que sería el número de días que se han recibido ese determinado número de visitas, ¿no? Bueno, pues vamos a avanzar. Para poder calcular lambda, mejor dicho, lambda es un parámetro poblacional desconocido, necesitamos un estimador. Como estimador máximo verosímil de lambda, vamos a utilizar la media muestral, con lo cual dividiríamos
x sub i por n sub i partido por n mayúscula, es decir, 1443 partido por 907, y esto nos daría una media muestral estimador de lambda de 1,59. Para poder calcular la varianza necesitaríamos multiplicar x sub i al cuadrado por n sub i, sumarlo todo, dividir por n, y a eso le restaríamos la media, y eso sería nuestro estimador de la varianza poblacional. Como frecuencias teóricas, como todos sabemos, la función de cuantía de una Poisson es e elevado a menos lambda por lambda elevado a x partido por x factorial. Y eso es precisamente lo que tenemos aquí en toda esta columna. Toda esta columna de probabilidades teóricas serían el resultado de haber sustituido en la función de cuantía de la Poisson. Y finalmente, las frecuencias teóricas serían multiplicar el tamaño muestral n, en este caso 907, por esa probabilidad poblacional, ¿no? Entonces observamos que ya por primera vez hasta ahora aparece una frecuencia teórica inferior a 5. Con lo cual tengo que agrupar a partir de aquí en adelante para que las categorías, para que esa frecuencia esperada sea mayor. Con lo cual en el fondo voy a pasar a una tabla que va a llegar hasta un 6 y este 6 ahora va a significar 6 o más. Entonces las esperanzas superiores a 5 nos limitan a esta tabla, ¿no? Una tabla donde ahora en vez de tener 9 categorías vamos a tener 6 y donde este 5,33 surge de sumar todos estos valores de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Procedemos a construir nuestro estadístico I sub t. Para ello, a las frecuencias observadas le restamos las frecuencias esperadas, elevamos al cuadrado, dividimos por la frecuencia esperada y sumamos todo esto. 8,61 va a ser lo que va a ser nuestro I sub t. Vamos a ver ahora cómo va a ser la chi cuadrado, ¿no? Según la cual se distribuye. R' hemos dicho que van a ser ahora 6 categorías. R' hemos dicho que van a ser ahora 7 categorías porque será 6 pero también incluimos el 0, menos un parámetro porque la Poisson depende de un parámetro que es lambda, menos 1, con lo cual I sub d se distribuye como una chi cuadrado de 4 grados de libertad. El valor de la chi cuadrado de 4 grados de libertad que deja por encima de sí al 5% de la probabilidad es 14,1. Lo obtenemos de una forma similar a antes, a través de la Excel. Y en nuestro caso el estadístico 8,61 es inferior al valor crítico 14,1, con lo cual no rechazo la hipótesis nula. Vamos a pasar a la segunda versión del contraste del chi cuadrado. En este caso vamos a ver el test de independencia en tablas de contingencia. En este caso lo que queremos contrastar es que dos variables nominales, lo cual significa que también se puede aplicar al resto de tipos de variables, ya sean de ordinales, de escala y de razón, con distinta distribución muestral conocida de frecuencias conjuntas, son estadísticamente independientes. Por tanto, la hipótesis nula es no paramétrica y simple. La nula es que la categoría A y B son estadísticamente independientes y la hipótesis alternativa, como ya comentábamos, solamente es que la nula es falsa, no cabe otra. Bajo la hipótesis de independencia, la probabilidad de aparición de las categorías de manera conjunta es el producto de sus probabilidades. Con lo cual, la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades y esto va a coincidir con el producto de las probabilidades marginales. Este concepto nos debe sonar a todos de la estadística 1 y el concepto de independencia estadística. Entonces tenemos que tener en cuenta que las probabilidades marginales según la categoría I o según la categoría A va a ser igual a la suma de las probabilidades marginales según la distribución de la categoría B y siempre evidentemente la suma de todas las probabilidades nos va a dar 1. Como estimadores máximo verosímiles de estas probabilidades vamos a utilizar las frecuencias relativas marginales, tanto de la categoría A o de la variable A como de la categoría B o variable B. Para efectuar el contraste de independencia utilizamos un estadístico muy similar al que hemos visto antes. En este caso tenemos O sub i j son las frecuencias observadas, ¿no? Que es lo que conocíamos en estadística 1 como frecuencias absolutas conjuntas. Y van a ser de carácter empírico y muestral, ¿no? Las E sub i j son las frecuencias esperadas y coincide con multiplicar n por las probabilidades observadas marginales. La distribución del estadístico en este caso va a ser en una chi cuadrado de h-1 por k-1 grados de libertad. Bueno, entonces la región crítica para el estadístico va a ser cuando el estadístico x cuadrado sea mayor o igual que k. ¿Cómo obtenemos k? Pues encontrando en la chi cuadrado de estos grados de libertad el valor
que deja por encima de sí un nivel de significación alfa. Bueno, vamos a ver un problema. Problema número 4. Realice un contraste de independencia de las categorías A y B con un nivel de confianza del 5%. Como ya comentábamos, vamos a utilizar como estimador máximo verosímil de la proporción de la categoría A la frecuencia marginal de la categoría A partido por el número total de elementos, y exactamente igual con la categoría B. Vamos primero a construir los valores de O sub i j o frecuencias observadas. Aquí tendríamos estos datos, estos de aquí nos los tendrían que dar, estos sabemos deducirlos, coinciden con la suma por fila y la suma por columna. En total tenemos un conjunto de 50 elementos. Las esperanzas o frecuencias teóricas van a surgir de multiplicar 25 por 23 partido por 50, es decir, producto de las probabilidades marginales o proporciones marginales dividido entre 50 elementos que tenemos en total. Luego vamos a construir todos los pares A sub i y B sub i posibles, en este caso el par 1, 1, que sería A1B1, el par 1,2, que sería A1B2, sustituimos estas posibles combinaciones y para cada una de estas combinaciones procedemos a hacer esta operación. En nuestro caso, a este 15 le restaríamos este 11,5, haríamos la diferencia al cuadrado y dividiríamos por 11,5. Hacemos lo mismo para todos los pares posibles y la suma de todo ello es nuestro estadístico de contraste x cuadrado, en nuestro caso 3,945. Bueno, si h sub 0 es cierta, en nuestro caso vamos a tener un h cuadrado de 2 menos 1 por 2 menos 1. 1 por 1 es 1. Con lo cual tenemos que buscar en el h cuadrado de un grado de libertad cuál es el valor que deja por encima de sí a un 5%. Recurrimos a nuestra Excel o a tablas y observamos que ese valor crítico es 3,84. Como en nuestro caso nuestro estadístico de contraste es superior al valor crítico, procedemos a rechazar la hipótesis nula. Ya tenemos que rechazar que haya independencia estadística entre ambas categorías. Tercer tipo de contraste basado en el h cuadrado, el contraste de homogeneidad, que también es un h cuadrado de h-1 por k-1. También parte de una tabla de doble entrada en la que aparecen por un lado modalidades A1 hasta AH de un determinado factor A, que pueden ser por ejemplo aplicaciones de un tratamiento o cualquier otro tipo de modalidad. Luego por otro lado unas muestras, K muestras obtenidas y clasificadas según las modalidades, y aquí lo que se pretende es contrastar la hipótesis nula de que todas las muestras proceden de la misma población, esto es, los resultados en las muestras son homogéneos, de ahí el concepto de test de homogeneidad. Bueno, luego entonces en esta tabla tenemos las frecuencias conjuntas, que son los números de elementos de la muestra J que presentan la modalidad iésima de la categoría A sub i del factor A. N sub i asterisco va a ser el número total de elementos muestrales que presenta A sub i y N sub asterisco J va a ser el número de elementos que tiene la muestra J-ésima, siendo N mayúscula el número total de observaciones muestrales. Siendo H0 cierta, esto es que todas las muestras procedieran de la misma población, la probabilidad de aparición de cada modalidad del factor A va a ser la probabilidad de A sub H y va a ser igual a P sub H partido por la suma de todas las probabilidades, que es 1. Evidentemente, la probabilidad de que aparezca la categoría A sub H va a ser igual a la probabilidad de H. Las frecuencias esperadas para cada modalidad en la población serán, por tanto, multiplicar la frecuencia marginal por su probabilidad. Esto es el producto de las frecuencias marginales partido por el número total de elementos. Si es cierta h sub 0, entonces x cuadrado se distribuye como un h cuadrado de h-1 por k-1 grados de libertad. Como estadístico de contraste utilizamos las frecuencias observadas menos las esperadas elevado al cuadrado partido por la esperanza, como hacíamos anteriormente, la esperanza de la ocurrencia conjunta, y si alfa es igual a la probabilidad de rechazar h0 cuando h0 es cierta, de esta condición el estadístico x cuadrado mayor o igual que d sub alfa cuando h0 es cierta significa que entonces el estadístico x cuadrado se distribuiría como un h cuadrado de h-1 k-1 grados de libertad. De aquí, entre las tablas del h cuadrado, obtendríamos la región crítica de forma análoga a como lo hemos hecho antes. Bueno, vamos a ver un ejercicio. De 110 árboles frutales elegidos al azar, 50 fueron abonados con un fertilizante y 60 no fueron abonados. En los 110 árboles se analiza la producción actual con respecto a la del año anterior, obteniéndose los siguientes resultados. Aquí tenemos la tabla de producción. Fijaros que estos son características cualitativas, ¿no? Es decir, ha ido mejor, ha ido igual o ha ido peor. Aquí se ha abonado y aquí no se ha abonado.
Entonces pretendemos contrastar con un nivel de confianza del 10% que la producción de los árboles abonados es la misma que la producción obtenida en los árboles sin abonar. Llegaríamos a la conclusión, si la nula fuera cierta, de que el abono no ha tenido efecto sobre el crecimiento de las plantas. Con lo cual tenemos dos potenciales poblaciones que queremos contrastar si son la misma o no, x1 de árboles abonados y x2 de árboles sin abonar. En la primera extraemos un más de tamaño 50 y en la segunda un más de tamaño 60. Procedemos, aquí tenemos la tabla de frecuencias observadas. Construimos las frecuencias marginales, es decir, la categoría A1, A2, A3, tendríamos aquí las frecuencias marginales de estos elementos. Respecto a la población 1 o 2, aquí tendríamos sus frecuencias marginales. Construimos las frecuencias esperadas multiplicando las marginales y dividiendo por el número total de elementos, en este caso 50 por 55 partido por 110, en el caso de 25, así con el resto de elementos. Y finalmente ya construiríamos nuestro estadístico de contraste, ¿no? Entonces a las frecuencias observadas le restamos las esperadas, elevamos al cuadrado, dividimos por las esperadas, sumamos todo esto y obtenemos un estadístico de contraste y sub d igual a 4,3. Muy bien. Para poder obtener el valor crítico, lo que vamos a hacer va a ser, en base a un alfa del 10%, encontramos que alfa va a ser la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta. Y esto va a ocurrir cuando nuestro estadístico x cuadrado sea mayor que d sub alfa y x cuadrado se va a distribuir como un h cuadrado de 2 grados de libertad. Un h cuadrado de 2 grados de libertad porque tenemos tres categorías y restaríamos 1 multiplicado por 2 menos 1. Con lo cual tenemos un h cuadrado de 2. El valor crítico que corresponde a este h cuadrado de 2 es 4,65. Este dejaría a la derecha un 5% del nivel de significación. En nuestro caso, como ya veíamos, el estadístico de contraste es 4,3 y el valor crítico 4,605. Por tanto, como es inferior a nuestro estadístico, no rechazamos la hipótesis nula de que el abono no haya tenido efecto sobre los árboles. Bueno, ahora vamos a entrar simplemente a nivel teórico en una serie de contrastes que en otras asignaturas nos podemos encontrar de forma informatizada y automatizada. Entonces vamos a entenderlo. La primera contraste al que nos vamos a acercar es la prueba binomial. Esta prueba se puede considerar como un caso particular de la prueba chi cuadrado, en el sentido de que compara las frecuencias observadas de cada categoría de una variable dicotómica con las frecuencias esperadas de una distribución binomial. Entonces, habitualmente en el software la probabilidad de ocurrencia o de éxito esperada se refiere siempre a la primera categoría. Después tenemos que tener en cuenta que estamos ante un estadístico asintótico. Esto es, la proporción muestral, como ya vimos en temas anteriores, es el estimador máximo verosímil de la proporción poblacional y converge en distribución a una normal de esperanza n por pi, desviación típica de la raíz de n pi 1 menos pi. Pero esto solamente va a ocurrir cuando tenemos un n lo suficientemente grande. El test de rachas. Este test es fundamental. Si os acordáis, esta asignatura comenzaba con el muestreo aleatorio simple. Nosotros decíamos que para poder aplicar toda la teoría de la inferencia que hemos desarrollado en esta asignatura, necesitábamos una extracción con reemplazamiento para que no variaran las probabilidades. Y además necesitábamos que la muestra fuera aleatoria. Bueno, pues el test de rachas nos permite comprobar si efectivamente nuestra muestra es aleatoria o no. El objetivo de este contraste es verificar que las observaciones muestrales constituyen una muestra aleatoria procedente de una población continua. El test de rachas parte de una variable dicotómica, sí, no, cierto, falso, hombre, mujer, activo, inactivo, etc. y pretende medir hasta qué punto el valor de una observación puede influir en la siguiente. Para ello definimos racha como la secuencia de observaciones iguales. El mayor número de rachas es un indicador de la independencia, aleatoriedad de la distribución de las observaciones, si son muchas, o de la dependencia de las mismas, si son pocas. Se puede aplicar la convergencia asintótica del estadístico del test de rachas, esto es el número de rachas, a una normal mediante la aproximación de Wolfowitz. Tenemos el inconveniente propio de las distribuciones asintóticas, es decir, cuando tenemos tamaños muestrales pequeños, necesitamos un tamaño muestral lo suficientemente grande como para que este estadístico rachas converja en distribución a esta normal. Observemos que la esperanza de esta normal es 2 por el número de rachas en las cuales se supera el valor central, menos el número de rachas que quedan por debajo de él, partido por el número total de rachas, ¿no?, más la unidad. Y la desviación típica de la que depende la normal está en función de la propia esperanza que acabamos de calcular anteriormente. ¿Cómo hacemos el test de rachas? Bueno, el test
de rachas, primero vamos a seleccionar un punto de corte. Si tenemos una variable aleatoria continua, buscaremos algún valor de tendencia central, habitualmente la mediana, que es bastante inmune a los valores extremos. Después separamos los elementos, como hemos dicho, en dos categorías. Esto es por encima o por debajo del punto de corte. Contamos tantas rachas como cambios de categoría se produzcan a lo largo de la extracción. Y el resultado depende del orden de la muestra. Esto habitualmente, cuando tenemos una base de datos, utilizamos como variable de orden el número de cuestionario. Finalmente, fijamos un nivel de significación alfa y comparamos el estadístico con su distribución asintótica. 2.3. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. Aquí la hipótesis nula es que la muestra procede de una población con función de distribución conocida de carácter continuo. La hipótesis nula, de ser cierta, va a hacer que las diferencias que observamos a nivel muestral de la función de distribución muestral en relación a la función de distribución poblacional van a ser pequeñas si n es lo suficientemente grande. Utilizamos como estimador de la función de distribución poblacional frecuencia relativa acumulada en estadística 1. También la vamos a denominar aquí función de distribución empírica de la muestra. Bueno, el estadístico de Kolmogorov-Smirnov mide el máximo valor entre menos infinito y más infinito de las diferencias que hay entre la función de distribución muestral menos la función de distribución poblacional. Este estadístico cumple las siguientes propiedades. La primera es que la probabilidad del suceso de que el estadístico sea igual a 0 cuando el número de ensayos tiende a infinito es la unidad. Segundo, la distribución de este estadístico es independiente de la función de distribución. Segundo, la distribución de este estadístico es independiente de la función de distribución. Y además, también la distribución asintótica del estadístico es también independiente de la función de distribución. La región crítica la vamos a obtener con la condición de que el nivel de significación sea igual a la probabilidad de que nuestro estadístico sea mayor o igual que un valor k siendo h0 cierta. Esto es que el estadístico sea mayor o igual que un valor k si la población tiene una determinada forma en la función de distribución. Habitualmente el software suele compararlo con una uniforme, o una normal, una binomial, una exponencial, con lo que queramos. Bueno, pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Como siempre os recuerdo el libro de nuestro querido don Javier Martín Pliego, Fundamentos de Inferencia Estadística, de la editorial AC. Este material ha surgido, entre otros, de los apuntes de don Antonio Franco Rodríguez de Lázaro y de mi querida Pilar Ordaz del Amo. Y hay otros recursos en pacorabadán.com y en el aula virtual. Yo os recomiendo encarecidamente los ejercicios que tenemos colgados hace una temporada sobre contrastes no paramétricos que podéis encontrar al final del bloque 2 en el aula virtual. Bueno, pues eso es. Muchísimas gracias y a vuestra disposición. Un saludo y ánimo.